El 12 de septiembre de 2015, Alyssa Carter, de 26 años, se adentró en la espesura del bosque cercano al monte Shasta y desapareció sin dejar rastro. 4 semanas de búsqueda no dieron ningún resultado. La mujer parecía haberse desvanecido en el aire. El 10 de octubre, un silencio antinatural se hizo de repente en un remoto sector del bosque donde un equipo de leñadores estaba marcando la madera muerta. Y entonces lo rompió un canto. No era un grito de auxilio, sino una melodía ronca y mecánica procedente de la copa de un gigantesco abeto Douglas. Mirando hacia arriba, los hombres vieron una enorme jaula de madera suspendida a 40 pies del suelo. A través de las grietas de las tablas, una mujer les miraba, extremadamente demacrada, vestida con harapos sucios, con la cara cubierta de llagas y polvo. A pesar de su terrible estado, se trataba de la desaparecida Alyssa Carter. ¿Quién la metió en esta trampa sobre el suelo y por qué la víctima no suplicó ayuda, sino que siguió cantando cuando veía gente? Lo descubrirás en este vídeo. Disfrute del vídeo. El 12 de septiembre de 2015, la mañana al pie del monte Shasta era sorprendentemente clara y fría. Los termómetros de la estación de guardabosques marcaban 48 grados Fahrenheit. Era el tipo de tiempo otoñal que hace que el aire parezca una cuerda, con una visibilidad de decenas de kilómetros. Ese día, Alyssa Carter, de 26 años, decidió escapar del mundo. Trabajaba como administradora jefe de un gran parque acuático en Redding. Todo el verano había sido un ajetreo constante para ella. Niños gritones, ruido del agua, conflictos con el personal y pilas interminables de informes. En una conversación con su madre el día antes del viaje, Alyssa admitió que lo único que quería era silencio absoluto y estéril. No buscaba aventuras ni cosas extremas, buscaba paz. A las 8:15 de la mañana, una cámara de videovigilancia situada a la entrada de la autopista Everett Memorial captó su Subaru Forester plateado. Alyssa estaba sola. Llevaba una chaqueta polar de color oliva claro y unos pantalones oscuros de montaña. Condujo con confianza el coche por la carretera serpenteante en dirección al popular punto de despegue, el aparcamiento de Bunny Flat, situado a una altitud de casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegó, el aparcamiento ya estaba lleno de turistas, escaladores y lugareños que habían venido a respirar el aire de la montaña. Alyssa aparcó su coche en la esquina más alejada del grueso de la gente. Los testigos que la vieron en ese momento la describieron como una chica concentrada. Comprobó el contenido de su mochila, se volvió a atar los zapatos y se colgó del cuello su cámara profesional, Canon DSLR. Era su antigua afición, la fotografía de paisajes. Dejó la tableta y la cartera en el coche y solo se llevó agua, la cámara y las llaves. Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de estudiantes de la Universidad de Oregón que descendía del Horse Camp se fijó en una chica solitaria. Había abandonado el sendero principal señalizado cerca de la bifurcación de Sand Flat y avanzaba lentamente hacia un grupo de viejos abetos. Uno de los estudiantes dijo más tarde a los investigadores que parecía estar buscando el ángulo perfecto. La chica se quedó quieta, ajustando su objetivo e intentando captar los rayos del sol que se abrían paso entre las gruesas agujas. Los testigos recordaban claramente su perfil y su expresión concentrada. No le dirigieron la palabra para no perturbar el silencio que tanto la protegía. Este fue el último contacto visual confirmado con Alyssa Carter. El sol comenzó a ocultarse tras la cresta y la temperatura descendió en picado. El aparcamiento de Bunny Flat se iba vaciando poco a poco. Uno a uno, los coches abandonaron el aparcamiento, sus faros cortando el crepúsculo en dirección a la ciudad. Solo el Subaru plateado permaneció en su lugar, cubierto por una fina capa de escarcha vespertina. Cuando Alyssa no respondió a la tercera llamada de su madre a las 10 de la noche, la familia dio la voz de alarma. El padre de Alyssa, ex militar,
se dio cuenta enseguida de que su hija, puntual y responsable, no podía haberse olvidado sin más de su estancia en la montaña sin un buen motivo. La oficina del sheriff del condado de Siskiyou recibió la denuncia de desaparición a medianoche. La operación de búsqueda comenzó al amanecer del 13 de septiembre. Fue una movilización a gran escala. Decenas de voluntarios, guardabosques del Servicio Forestal de EEUU y equipos profesionales de búsqueda y rescate. Pero se confió principalmente en los adiestradores de perros. Los perros siguieron el rastro cerca de la puerta de su coche con bastante confianza. Los pastores alemanes, adiestrados para ignorar los olores de otros turistas, guiaron al grupo no por las laderas nevadas por las que suelen ir los excursionistas perdidos, sino bruscamente hacia un lado. La ruta indicada por los perros sorprendió incluso a los rescatadores experimentados. El sendero conducía a través de un denso y espinoso arbusto de manzanita, una planta resistente de corteza roja que resulta extremadamente difícil de atravesar para una persona. No era una zona turística, era un sector salvaje y abandonado del bosque que descansaba sobre un antiguo claro técnico que no se había utilizado desde hacía más de 20 años. Aquí las ramas estaban tan densamente entrelazadas que los buscadores tuvieron que abrirse paso con machetes, y surgió una pregunta lógica. ¿Por qué Alyssa, que solo quería hacer fotos del paisaje, se adentró en esta selva? Tras 3 kilómetros de duro trabajo, los perros guiaron al grupo hasta un pequeño claro. Allí, cerca del tronco caído y musgoso de un pino gigante, uno de los voluntarios se fijó en un objeto de plástico negro. Era la tapa del objetivo de una cámara Canon. Estaba sobre el musgo verde brillante, con la cara limpia hacia arriba. No había polvo, suciedad, ni gotas de rocío sobre ella, como si hubiera caído allí hacía solo unos minutos, aunque habían pasado casi 24 horas desde la desaparición. El jefe del equipo de búsqueda ordenó a todos que se detuvieran y no pisaran el lugar. El padre de Alyssa, al que mostraron una fotografía del objeto, lo reconoció inmediatamente. Era la tapa del objetivo gran angular favorito de su hija. El hallazgo le dio un rayo de esperanza al instante. Si sus pertenencias estaban aquí, ella debía de estar en algún lugar cercano. Quizá se torció el tobillo, se cayó, perdió el conocimiento y yace detrás de este árbol caído. Pero este rayo de esperanza resultó ser una cruel trampa. Cuando los adiestradores ordenaron a los perros que siguieran buscando, se produjo lo que más tarde se registraría en los informes oficiales como una pérdida anormal de rastro. Los perros empezaron a dar vueltas alrededor de la zona donde había estado la tapa. Gimotearon, metieron la nariz en el musgo, dieron media vuelta, pero se negaron a avanzar ni un palmo más. El rastro de Alyssa no se disipó gradualmente, como ocurre cuando una persona camina sobre suelo pedregoso. Se rompieron al instante y por completo, como si la mujer se hubiera elevado verticalmente en el aire en ese mismo punto, cerca del viejo pino. El equipo forense que llegó al lugar peinó cada centímetro de suelo en un radio de 15 metros. Las agujas de pino del suelo estaban blandas y conservaban perfectamente las huellas. Pero solo había huellas de botas de los propios rescatadores. No había señales de lucha, ni huellas de neumáticos o zapatos de un extraño, ni ramas rotas, ni gotas de sangre. El bosque alrededor estaba silencioso y quieto. La tapa de la lentilla, tirada como un cuerpo extraño en medio de la espesura, era la única prueba material de que Alyssa Carter había existido alguna vez en este lugar. Se adentró en el bosque, se apartó un paso del camino y se disolvió en el silencio que había estado buscando. El 10 de octubre de 2015 habían transcurrido exactamente 4 semanas desde la desaparición de Alyssa Carter. Para su familia fue un periodo de silencio doloroso y ensordecedor que carcomió sus esperanzas. La oficina del sheriff del condado de Siskiyou cambió oficialmente el estado del caso. Pasó a lo que se conoce como fase pasiva.
En el lenguaje burocrático de las fuerzas del orden, esto significaba que los equipos de búsqueda activa ya no rastreaban casilla por casilla y que los detectives ya no hacían trabajo de campo, limitándose a comprobar los raros mensajes entrantes. Las estadísticas eran inexorables. Las posibilidades de encontrar a una persona viva en la naturaleza tras un mes de ausencia se acercaban a cero. Mientras tanto, a 37 millas al norte del aparcamiento de Bunny Flat, el bosque vivía su propia vida aparte, oculto a los ojos humanos. Esta zona estaba designada en los mapas forestales como sector E4. Estaba situada al sureste de la pequeña ciudad de McCloud y se consideraba una zona salvaje. No había rutas turísticas, ni campings, ni miradores. Las únicas vías de comunicación eran viejos caminos madereros, arrasados por las lluvias otoñales, cubiertos de profundas roderas por las que solo podía transitar maquinaria pesada. En esta plaza trabajaba la cuadrilla contratada por la empresa maderera. Su tarea consistía en sanear la madera muerta antes del comienzo de la temporada de nevadas invernales. El trabajo era monótono y ruidoso. Alrededor de las 13:30, el capataz Mike Nelson dio la orden de parar la maquinaria y anunció una pausa para comer. El zumbido de las motosierras cesó y el bosque se llenó al instante de un silencio antinatural tras el ruido mecánico. Los trabajadores se sentaron en troncos caídos cerca de la camioneta, sacando termos y bolsas de papel con comida. 10 minutos después, uno de los miembros del equipo, un becario de 20 años llamado Jacob, se adentró en el bosque para hacer sus necesidades. Se adentró en la espesura de abetos Douglas gigantes, donde la maleza era especialmente densa y estaba formada por helechos altos y abetos jóvenes. Más tarde, en su testimonio, señalaría que ese día casi no había viento y que el bosque estaba completamente quieto. De regreso al camión, Jacob se detuvo de repente. Le pareció oír un sonido que no encajaba en la imagen de la vida salvaje. No era el grito de un animal, ni el crujido de un árbol, ni el sonido de las alas de un pájaro. Parecía una voz humana, pero sonaba extraña, tranquila, monótona y rítmica. Al principio pensó que eran interferencias de la radio de uno de sus colegas, pero el sonido no procedía de la carretera. Procedía de una espesura de árboles viejos. Jacob llamó al capataz. Mike Nelson, guarda forestal con 20 años de experiencia, se mostró escéptico al principio, pensando que el aprendiz estaba bromeando o que se trataba de una ilusión acústica. Sin embargo, cuando ambos se acercaron con cuidado a un grupo de árboles centenarios, el sonido se hizo más claro y nítido. No había duda. Era un canto. Una voz de mujer extremadamente ronca, débil, a punto de quebrarse, entonaba una sencilla melodía sin palabras. Parecía el sonido de una caja de música rota, cuyo mecanismo se había atascado en una nota. La mujer tarareaba la misma secuencia de sonidos en círculo, sin pausas ni emociones. Lo más aterrador era que el sonido no procedía del suelo. Venía de arriba. Al mirar hacia arriba, los leñadores vieron un objeto que más tarde se convertiría en la principal prueba física de un caso criminal y que conmocionaría incluso a los experimentados agentes del FBI. A una altura de unos 40 pies, casi 12 metros por encima del suelo, una enorme estructura colgaba de una rama de un viejo abeto Douglas. Era una jaula, tosca pero firmemente construida con gruesos postes y tablas de pino. Estaba hábilmente disimulada por ramas de abeto atadas que ya habían empezado a amarillear, fundiéndose con la corteza del árbol. La estructura colgaba de un complejo sistema de cables de acero lanzados sobre una rama más alta y se balanceaba ligeramente. Mike Nelson, una vez recuperado del susto inicial, juntó las palmas de las manos y gritó hacia arriba. «¿Eh? ¿Hay alguien ahí?» La respuesta fue inmediata y espeluznante. El canto cesó. Durante unos segundos, el bosque quedó en completo silencio. Los hombres de abajo esperaban un grito de auxilio, una súplica para que los bajaran, o al menos algún tipo de diálogo.
Pero en lugar de eso, la voz volvió a sonar. Ahora era más fuerte, más clara, con notas histéricas y vibrantes. La mujer de arriba no les llamaba. Empezó a cantar la misma melodía, pero acelerando el tempo, como si intentara terminarla antes que alguna amenaza invisible. A través de las grietas entre las tablas, los leñadores notaron movimiento. Una mano pálida y cubierta de suciedad asomaba por los agujeros. Era tan delgada que parecía una extremidad esquelética. La mano empezó a agitarse al azar en el aire, pero no era un gesto de saludo o llamada. Los movimientos eran suaves y rítmicos, como si la mujer dirigiera una orquesta invisible, ajustándose al ritmo de su canto enloquecido. Mike Nelson reconoció al instante la urgencia de la situación. Se dio cuenta de que cualquier intento de llegar a la jaula por su cuenta, sin equipo de escalada, podría ser fatal. La estructura parecía inestable y la menor vibración del tronco podía romper los cables tensados. Una caída desde una altura de 12 metros podía ser fatal. El capataz ordenó a Jacob que corriera inmediatamente hasta el camión, condujera hasta una colina donde pudiera captar la señal de un teléfono por satélite y llamara al servicio de rescate 911. Nelson permaneció bajo el árbol, vigilando el objeto. Mientras esperaba, sus ojos captaron otro detalle que explicaba cómo había sobrevivido el prisionero durante 4 semanas. Una fina cuerda sintética se extendía desde el fondo de la jaula. En su extremo, a la altura de la estatura de un hombre, un recipiente de leche de plástico vacío, con la parte superior cortada, se balanceaba al viento. Era un ascensor primitivo para trasladar comida. Nelson no sabía que había encontrado a Lisa Carter, y no entendía por qué, al ver a los vivos abajo, ella no gritaba «¡Ayuda!», sino que seguía cantando, quebrándose la voz y mirándole a través de las rendijas de su prisión de madera con el vacío en los ojos. El 10 de octubre de 2015, a las 14:45, las primeras patrullas de la oficina del sheriff del condado de Siskiyou alcanzaron el perímetro del sector E4. El lugar resultó tan inaccesible que los todoterrenos de los agentes tuvieron que ser abandonados a 1,5 kilómetros de distancia, cerca de un barranco profundo y erosionado que atravesaba una carretera forestal. Los agentes se dirigieron entonces a pie, guiándose por las coordenadas transmitidas por los madereros vía satélite. Lo que vieron los agentes del orden cuando llegaron al lugar no encajaba en los protocolos de respuesta habituales. El bosque estaba tranquilo, no había viento, pero un canto continuo y ronco procedía de la copa de un abeto Douglas gigante. Era mecánico, carente de emoción, como una grabación en una cinta que se atascara en un reproductor. Creaba una atmósfera surrealista. El sheriff llamó inmediatamente a una unidad especial con equipo táctico de escalada. Una evaluación de la zona demostró que era imposible utilizar una escalera de incendios. El suelo bajo los árboles era demasiado blando y estaba cubierto de una gruesa capa de agujas de pino, y la densidad de los árboles no permitía que los equipos pesados se acercaran a menos de 1,5 kilómetros. La única forma de escapar era trepar físicamente al árbol. La operación fue dirigida por el sargento James Potts, un veterano rescatador con 15 años de experiencia en las tierras altas. Tras inspeccionar el objeto con unos prismáticos, identificó inmediatamente el principal riesgo. La jaula parecía casera. Aunque estaba sujeta por cables, cualquier movimiento brusco, sacudida o cambio en el centro de gravedad podía provocar la rotura de las sujeciones. A las 16:20, Potts comenzó el ascenso. Utilizó unas garras especiales para árboles, unas garfias, que llevaba sujetas a los zapatos y le permitían cortar la corteza. La escalada fue lenta y agotadora. Cada golpe de la púa metálica en el tronco, cada vibración transmitida hacia arriba, hacía crujir amenazadoramente la estructura de madera sobre su cabeza. Todos los de abajo contenían la respiración. Pero el canto de arriba no cesaba, ahogando los sonidos de la operación de rescate.
Cuando Potts llegó al nivel de la jaula, encendió su cámara corporal. Este vídeo se convertiría más tarde en una prueba clave en los tribunales, demostrando las condiciones inhumanas de la detención. Dentro, acurrucada en posición fetal sobre una manta sucia y empapada de humedad, estaba Alyssa Carter. Estaba terriblemente delgada, su piel era de un gris terroso y sus labios estaban agrietados hasta el punto de sangrar. Miró directamente al rescatador, pero no había reconocimiento en sus ojos. «Alyssa, soy el sargento Potts. Vengo a ayudarte. Vamos a llevarte abajo ahora mismo», dijo con la voz más calmada y firme posible, intentando no asustar a la víctima. Ella no respondió, ni siquiera parpadeó. La chica siguió mirando a través de él como si fuera transparente y tarareando rítmicamente la misma melodía. Potts intentó abrir la puerta de la jaula y se quedó paralizado. En ese momento se dio cuenta de todo el horror de la situación. No era solo una prisión, era un ataúd. La puerta no tenía cerradura, pestillo ni picaporte. Estaba clavada con gruesos clavos oxidados desde el exterior. Quienquiera que la hubiera metido allí no había previsto que saliera, ni para comer, ni para ir al baño, ni para estirar las piernas. La única abertura en el suelo era una estrecha rendija sobre la que colgaba un bloque con una cuerda para trasvasar agua. En la esquina más alejada de la celda había otro pequeño orificio para fines sanitarios. Alyssa estaba tapiada viva a una altura de 12 metros. El rescatador tardó 20 minutos en sacar cuidadosamente los clavos con una pistola de clavos, milímetro a milímetro, procurando no aflojar la estructura. El crujido del metal que se desprendía de la madera era fuerte, pero Alyssa no reaccionó ante él. Cuando por fin la puerta cedió y se abrió, el olor del interior le llegó a la nariz. Era una pesada mezcla de resina de pino, moho y carne humana sin lavar. Potts colocó con cuidado el arnés a Alyssa. Estaba tan dócil como una muñeca de trapo, dejándose mover los brazos y las piernas, pero seguía cantando suavemente, aunque su voz casi había desaparecido y se había convertido en un susurro. El descenso duró otra media hora. Un equipo de paramédicos con camillas y equipos de oxígeno ya esperaba en el fondo. El momento más aterrador llegó cuando los pies de Alyssa tocaron el suelo. En cuanto sintió la dura superficie bajo las suelas de sus botas, el canto se detuvo en seco. Se hizo un silencio absoluto. Alyssa respiró profunda y convulsivamente, como si se atreviera a respirar por primera vez en un mes. Miró lentamente alrededor de la multitud de hombres uniformados, con las pupilas dilatadas y los ojos en blanco. Perdió el conocimiento en brazos de los médicos. Mientras la ambulancia trasladaba a Alyssa al centro médico, los forenses vallaron el árbol con cinta amarilla. La jaula permaneció colgada en lo alto, un tétrico monumento a la locura humana que aún no había sido examinado en detalle. Los expertos subieron un dron para inspeccionar el interior antes de desmontarla. Dentro encontraron una botella de plástico con agua turbia y unas cuantas galletas secas y mohosas. Pero el detalle más aterrador se encontró en las paredes interiores. No eran ni inscripciones pidiendo ayuda ni cartas de despedida. Largas y uniformes hileras de líneas verticales estaban rayadas en las tablas. Era un calendario. Alyssa Carter no se limitaba a esperar la muerte. Estaba contando metódicamente cada día de su estancia en el cielo, convirtiendo el tiempo en lo único que aún podía controlar. El 12 de octubre de 2015, el ambiente en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Mount Shasta era tenso hasta el punto de romperse. La habitación donde se encontraba la rescatada Alyssa Carter estaba vigilada las 24 horas del día, con 2 agentes de policía de guardia en la puerta que registraban a todo el que entraba. El detective Thomas Blake, investigador principal del caso, llevaba más de 5 horas en el pasillo del hospital. Sentado en una incómoda silla de plástico, hojeaba los informes preliminares y esperaba a que los médicos le dieran permiso para mantener su primera y crítica entrevista.
Los médicos evaluaron el estado físico de la víctima como grave, pero estable. En la historia clínica, el médico jefe dejó constancia de las terribles consecuencias de un mes de detención: pérdida de 9 kilos de peso, deshidratación crítica y múltiples y profundas escaras. Especialmente preocupante era la atrofia de los músculos de las piernas. Debido a la imposibilidad de erguirse en toda su estatura en la estrecha celda, los tendones de la mujer se habían encogido y era físicamente incapaz de doblar las rodillas. Sin embargo, los resultados del análisis toxicológico de sangre sorprendieron a los investigadores. Estaban absolutamente limpios. El secuestrador no había utilizado ni drogas ni sedantes fuertes para sujetar a la víctima. Sus métodos de control, como se demostró más tarde, eran mucho más primitivos, crueles y eficaces que cualquier producto químico. El mayor problema era la psique. Durante las primeras 48 horas, Alyssa no dijo una sola palabra. No respondió a su nombre, ignoró la presencia de sus padres, que lloraban junto a su cama, y no contestó a las simples preguntas del oficial de guardia. Permaneció absolutamente inmóvil, con la mirada vidriosa fija en un único punto del techo blanco. Sin embargo, de vez en cuando, sin motivo aparente, sus labios temblaban y de su garganta se escapaba un tarareo ronco, apenas audible, de la misma melodía que los rescatadores habían oído en el bosque. El avance en la comprensión de la naturaleza de este fenómeno se produjo por casualidad durante una ronda matutina rutinaria. La enfermera de guardia entró en la sala para cambiar el sistema de goteo y observó que la paciente tenía los labios muy secos y agrietados. Por puro cuidado, la mujer vertió agua en un vaso transparente y lo acercó lentamente a la cara de Alyssa, diciéndole con dulzura: «Bebe, querida, necesitas recuperar fuerzas». La reacción de la paciente fue inmediata y aterradora. Alyssa se apartó del vaso todo lo que le permitieron sus débiles músculos y apretó la espalda contra el cabecero. Sus ojos se abrieron de par en par con pánico y terror animal. Miró el agua limpia no como una salvación, sino como una amenaza mortal. Y entonces, empezando a temblar ligeramente, empezó a cantar. Esta vez no era un tarareo. Cantó fuerte, intentando articular cada sonido con claridad, haciendo todo lo posible por no fingir, aunque su voz rota fallaba constantemente. Cantó sin apartar los ojos del vaso de agua, como si esperara permiso. En ese momento, el psiquiatra de guardia, el doctor Alan Way, entró corriendo en la habitación, alarmado por los fuertes ruidos. Tras evaluar la situación en una fracción de segundo, detuvo con un gesto brusco a la enfermera que intentaba calmar a la niña y ordenó a todos los presentes que se quedaran quietos. «No le deis agua hasta que termine», dijo el médico en voz baja, pero con firmeza. El canto continuó durante cerca de 1 minuto. Solo cuando Alyssa hubo cantado la melodía hasta la última nota y dejó de respirar agitada y entrecortadamente, el doctor Way le tendió lentamente, con las manos visibles, un vaso. Alyssa lo cogió con manos temblorosas, derramando el líquido sobre su camisa de hospital, y se lo bebió todo de un trago, ahogándose con el agua. Después, el vaso se le cayó de las manos y la chica volvió a arrastrarse hasta la esquina de la cama y cerró los ojos con fuerza. 1 hora más tarde, en el pasillo, el doctor Way explicó la situación al detective Blake. Su diagnóstico sonó como un veredicto sobre la humanidad del secuestrador. «Es un reflejo condicionado clásico, detective», dijo el médico, limpiándose las gafas. «Igual que los experimentos de Pavlov con perros, solo que aplicado con una crueldad increíble. La han adiestrado. El agua y la comida de esa jaula eran una recompensa únicamente por la ejecución perfecta de esta canción. La ciencia médica dice que un reflejo tan profundo no ocurre instantáneamente. Se necesitan docenas, si no cientos, de repeticiones para consolidarlo». Alyssa no solo estaba siendo reprimida, su personalidad estaba siendo quebrantada sistemática y metódicamente. Esa tarde, Alyssa Carter habló por primera vez.
El detective Blake entró solo en la habitación, dejando a su compañero al otro lado de la puerta. Encendió la grabadora y la colocó en el borde de la mesilla de noche. La voz de la chica era tranquila, seca y susurrante, como el sonido de las hojas de otoño al rozarse. Dijo que nunca había visto la cara de su carcelero. El captor siempre llegaba tarde por la noche o se situaba al pie mismo del árbol, en el llamado punto ciego bajo el fondo de la celda. Para comunicarse, solo utilizaba un primitivo sistema de bloques para levantar una cesta con escasas provisiones. Al principio grité, susurró a Lisa mientras la cinta magnética grababa cada una de sus palabras. Grité y lloré durante 2 días seguidos. Él no venía. Entonces empezó a llover y lamí el agua de las tablas húmedas para sobrevivir. Y entonces volvió. Nunca me habló con su voz. Se limitaba a encender un viejo reproductor de casetes portátil. Una voz de mujer salía del altavoz y cantaba una melodía. Alisa hizo una larga pausa, con los dedos blancos de lo fuerte que había estado agarrando el borde de la sábana. Luego dijo una sola frase. Canta como ella. Si cantas exactamente como ella, te darán una copa. Las 2 primeras semanas se convirtieron en un infierno de errores y castigos. Alisa decía que si perdía el ritmo, confundía las notas o le temblaba la voz. El cesto de agua, que subía lentamente, se detenía de repente a mitad de camino. Y entonces caía en picado, derramando el preciado líquido sobre la hierba. La mataba deliberadamente de sed hasta que dejaba de ser humana y se convertía en un perfecto instrumento viviente. ¿Era un psicópata?, preguntó Blake con cautela, intentando no presionar a su víctima. Alisa le miró. Sus ojos mostraron por primera vez un destello de significado. Me dijo que su madre no dormía bien y que esta canción era lo único que la ayudaba. No quería hacerme daño, quería utilizarme. Estas palabras cambiaron el curso de la investigación. Ahora la policía no solo tenía una descripción de las acciones del maníaco, sino un motivo claro y una pista concreta. Una vieja canción de cuna que podía conducirles hasta un hombre que había perdido a su madre y su mente, intentando traer de vuelta el pasado a través del sufrimiento de otra persona. El 15 de octubre de 2015, 3 días después de la exitosa operación de rescate, la Unidad Forense de la Policía Estatal de California inició el complejo proceso de desmantelamiento de la estructura del sector E4. No se trataba solo de una operación de tala, sino de recogida de pruebas físicas. La jaula se bajó con el mayor cuidado posible, utilizando un sistema de cabrestantes industriales para evitar dañar la integridad del armazón. Cuando el enorme objeto de madera tocó por fin el suelo y los expertos pudieron examinarlo de cerca, incluso los veteranos de la ciencia forense quedaron impresionados por la calidad de la mano de obra. Lo que de lejos parecía una tosca prisión, de cerca resultó ser una obra maestra de la ingeniería. El detective Thomas Blake, que estuvo presente en el almacén de pruebas durante la inspección inicial, señaló en su informe que el edificio no tenía nada que ver con las caóticas construcciones de personas mentalmente inestables. Era el trabajo de un profesional de primera clase. El armazón era de alerce curado, una madera conocida por su resistencia a la humedad y la descomposición. Un material así no se encuentra en el bosque. Había que cosecharlo especialmente o comprarlo y llevarlo al desierto. Lo más impresionante eran las uniones de las piezas. Se hicieron con el método clásico de carpintería de machi embrado, sin utilizar clavos metálicos en los elementos portantes. Esto garantizaba que la estructura fuera absolutamente silenciosa. La madera no crujía cuando soplaba el viento o se movía la víctima. La superficie exterior de la madera se impregnaba a fondo con una mezcla oscura y viscosa de alquitrán y aceite de pino. Esto resolvía 2 problemas. Enmascaraba el olor de la persona y hacía que la jaula fuera visualmente invisible entre la corteza oscura y las ramas del abeto Douglas. Incluso el sistema de bloques por el que el criminal levantaba la cesta de agua estaba lubricado con grasa de grafito.
Todo en este diseño estaba pensado para un fin: el silencio. Una inspección interna de la celda añadió detalles horripilantes al caso. Las paredes estaban cubiertas de miles de pequeños arañazos, como si alguien hubiera estado intentando abrirse paso con las uñas. Pero con el tiempo, estos intentos dieron paso a una espera pasiva. Ese mismo día, mientras el equipo forense desmontaba el nido, el detective Blake se reunió con la doctora Emilia Chen, profesora de musicología de la Universidad de Berkeley. La investigadora llevó consigo una grabación digital realizada por la doctora Wei en la habitación del hospital. En ella aparecía a Lisa en trance, cantando la misma melodía de forma pura y mecánica. Blake esperaba que identificar la canción le ayudara a comprender la lógica del secuestrador. Emilia Chen reconoció la melodía casi al instante, pero su análisis añadió un toque inesperado, casi íntimo, a la investigación. Cuando se quitó los auriculares, parecía preocupada. En su testimonio, explicó que no se trataba de una simple canción popular. Era una variación de la clásica nana americana All the Pretty Little Horses, pero con un arreglo muy específico. Un tempo tan lento, un fraseo especial y la forma de estirar las vocales eran típicos de los programas de radio de los años 50, en particular de las emisiones nocturnas con las que se acostaba a los niños. Era la música de otra época. Con los nuevos datos, la complejidad de ingeniería de la jaula y la canción de cuna pasada de moda, la unidad de análisis del comportamiento del FBI cambió radicalmente el perfil del autor. Antes buscaban a un sádico que se complacía en el sufrimiento de la víctima. Ahora el perfil era diferente. Los perfiladores acuñaron el término cuidador distorsionado. El nuevo informe decía: el sujeto es un varón caucásico de entre 35 y 45 años, físicamente muy fuerte, capaz de levantar materiales de construcción pesados hasta una altura por sí mismo. Tiene conocimientos profesionales de carpintería o arboricultura, que es el cuidado de árboles en altura. Solitario, socialmente aislado. Los psicólogos subrayaron un punto clave. Este hombre probablemente llevaba mucho tiempo cuidando a un familiar gravemente enfermo, muy probablemente su madre, que tenía necesidades específicas o sufría demencia. No se considera un delincuente en el sentido clásico. Está convencido de que está resolviendo un problema. Sus acciones son la búsqueda de un sustituto para el objeto de apego perdido o la creación de una herramienta para apaciguar este objeto. La clave para desentrañar la identidad del agresor estaba en una frase que Alyssa repitió a los investigadores: no puede dormir. El detective Blake encomendó a los analistas la tarea urgente de comprobar los registros de archivo de las muertes de mujeres ancianas en el condado de Siskiyou durante los 2 últimos años. Los criterios de búsqueda eran específicos: mujeres que murieran en casa, que estuvieran al cuidado de sus hijos y que tuvieran una relación profesional o amateur con la música. El sistema informático arrojó docenas de resultados, pero tras una minuciosa comprobación, la lista se redujo a 3 nombres. Uno de ellos llamó inmediatamente la atención del detective, haciendo que su corazón latiera más deprisa. Se trataba de Darcy Benson, una antigua profesora de música de instituto que había fallecido hacía exactamente 1 año por complicaciones derivadas de la enfermedad de Alzheimer. Había notas inquietantes en los registros de sus servicios sociales. Había estado postrada en cama durante los últimos años de su vida. Sufría ataques de ansiedad nocturnos y alucinaciones. Pero el detalle más importante era su hijo. Jasper Benson figuraba en la columna de parientes cercanos. Una comprobación de sus datos reveló un cuadro extraño. El hombre no asistió al funeral de su madre, organizado por el ayuntamiento. Tras su muerte, se negó rotundamente a comunicarse con los trabajadores sociales, no abrió la puerta y no respondió a las cartas. Su teléfono lleva desconectado más de 10 meses. El último trabajo conocido de Jasper fue en una empresa de mantenimiento de líneas de alta tensión en una zona boscosa, donde fue despedido por su extraño comportamiento. El rompecabezas estaba completo.
La policía tenía un nombre para el fantasma. El 18 de octubre de 2015, la policía del condado de Siskiyou hizo una declaración oficial que cambió el curso de la investigación. Jasper Benson, un desempleado de 34 años residente en el pueblo de Weed, fue declarado persona de interés. Su fotografía se difundió al instante en todas las televisiones locales y en las portadas de los periódicos del norte de California. Era una foto vieja y granulada de un carné de conducir expedido hace 5 años. Un hombre de mirada pesada bajo el ceño fruncido, labios finos y pómulos anchos. Pero los detectives del grupo de trabajo sabían que no tenía sentido peinar los barrios de la ciudad ni comprobar los moteles. Benson no vivía en la ciudad. Su hogar, su fortaleza y su coto de caza eran los bosques. El detective Thomas Blake empezó a desenterrar metódicamente el pasado del sospechoso, y cada nuevo dato que encontraba encajaba a la perfección en el perfil psicológico previamente recopilado por los analistas del FBI. Los registros de empleo mostraban que Jasper Benson llevaba 5 años trabajando como arboricultor profesional, especialista en el cuidado de árboles, para un gran contratista. Su equipo se encargaba del mantenimiento de tramos de líneas eléctricas de difícil acceso que atravesaban densos bosques. Fue despedido en 2013, no por incompetencia, sino por violaciones sistemáticas de los protocolos de seguridad. Blake localizó al antiguo capataz de Benson. El hombre, que solo accedió a hablar bajo condición de anonimato, contó al investigador un detalle que hizo que la policía volviera a examinar el diseño de la jaula. «Era el mejor escalador que he visto nunca», dijo el testigo en la grabación. «Podía trepar por un tronco de pino perfectamente liso más rápido que una ardilla, utilizando solo una cuerda y sus propios músculos. No necesitaba escalera. Sentía el árbol como si formara parte de él. Pero era extraño. Podía sentarse en la cima durante horas en su descanso y limitarse a mirar hacia abajo, sin querer bajar a la gente». El siguiente paso lógico en la investigación fue un registro autorizado de la casa de la familia Benson. Estaba situada en las afueras de la localidad de Weed, a solo 15 minutos en coche del pie del monte Shasta. El edificio estaba vacío desde la muerte de la madre de Jasper, Darcy, que había fallecido exactamente 1 año antes. Cuando el equipo táctico entró por la puerta principal, los agentes fueron recibidos por un pesado y rancio olor a moho, polvo y aire viciado. La casa parecía una cápsula del tiempo. El interior parecía un extraño museo dedicado a una persona. El salón estaba en perfecto pero espeluznante orden. En el centro de la habitación había un viejo piano, cuidadosamente cubierto con una gruesa capa de polietileno transparente para proteger el instrumento del polvo. Decenas de certificados y diplomas de Darcy Benson por sus logros musicales y su labor docente colgaban en marcos rectos de las paredes. Había fotos de la mujer por todas partes, pero en ninguna aparecía el propio Jasper. La prueba más importante se hallaba en la habitación más alejada, la que había pertenecido a su hijo. Esta habitación parecía más un taller de ingeniería que un dormitorio residencial. Sobre una amplia mesa de trabajo había diagramas detallados de cómo atar complejos nudos marinos y de escalada, así como dibujos minuciosos de mecanismos de elevación y contrapesos. En un rincón, en el suelo, había cajas de cartón llenas de viejas cintas de audio. El detective Blake se puso guantes, cogió uno de los casetes al azar y lo introdujo en un reproductor que había encontrado allí. La habitación se llenó de sonido. Era una grabación casera privada. Al principio, del altavoz salía la voz clara, joven y fuerte de una mujer que cantaba canciones de cuna clásicas con el acompañamiento de un piano. Eran grabaciones de hacía 20 años. Blake cambió el casete por uno fechado en 2014. El sonido cambió radicalmente. La voz de la mujer era ahora vieja, temblorosa y confusa. Era Darcy Benson, en las últimas fases de la enfermedad de Alzheimer. Confundía las palabras, se detenía en mitad de una frase y empezaba a llorar de impotencia.
Y entonces sonó otra voz en la cinta. Una voz de hombre, grave, tranquila, pero con un matiz de amenaza oculta. Era Jasper. «Canta, mamá», dijo a través del siseo de la cinta. «Canta como solías hacer y el miedo desaparecerá. Tienes que cantar para conseguir agua». Esta grabación era la prueba directa de que el modelo de comportamiento que Jasper aplicaba a Alyssa Carter lo había practicado con su propia madre moribunda. La obligaba a cantar para devolverle la imagen de la mujer que recordaba y amaba, ignorando la realidad de su enfermedad. Una inspección del sótano disipó finalmente cualquier duda. Allí, en la húmeda penumbra, la policía encontró los prototipos. Eran modelos más pequeños de jaulas, hábilmente tejidas con lianas de sauce y ramas finas. Practicó durante mucho tiempo, perfeccionando el diseño antes de construir la versión definitiva para humanos. En la estantería también había recibos guardados de una ferretería de Reading. Estaban fechados en agosto de 2015. La lista de la compra incluía cientos de metros de cuerda de escalada profesional, bloques, mosquetones y un gran paquete de clavos, exactamente los mismos que se utilizaron para tapiar la prisión de Alyssa. Pero el descubrimiento más inquietante fue un gran mapa topográfico del bosque de Shasta Trinity, clavado en la pared por encima del banco de trabajo. En él, ciertas zonas estaban marcadas con un rotulador permanente rojo. Uno de los sectores correspondía a la casilla E4, donde encontraron a Alyssa. Pero había otra marca, rodeada por dos círculos. Señalaba un desfiladero profundo e inaccesible cerca de las cataratas McCloud, en un lugar etiquetado en el mapa como Prado de la Caída Muerta, el Prado del Bosque Seco. Era una zona absolutamente salvaje, rodeada de acantilados escarpados. El detective Blake se dio cuenta de que si Jasper Benson estaba escondido, no huía del país. Se dirigía al lugar donde había preparado su próximo escondite. El círculo rojo del mapa no era solo una marca geográfica, era una invitación a su territorio. El 19 de octubre de 2015, el amanecer sobre la zona de Deadfall Meadow, también conocida como Dryland Glade, era gris y penetrantemente frío. La espesa niebla que descendía de las cumbres del monte Shasta reducía la visibilidad a cero, creando las condiciones ideales para la operación especial. El lugar, enclavado en un profundo cuenco de piedra rodeado de secuoyas y pinos centenarios, era uno de los puntos más aislados de todo el condado. Fue aquí, según el análisis de los mapas, a donde condujo el marcador rojo de Jasper Benson. El equipo SWAT de la oficina del sheriff del condado de Siskiyou, junto con el detective Thomas Blake, tomaron posiciones en silencio alrededor del perímetro, cortando todas las posibles vías de escape. A las 6:15 el operador de una cámara termográfica dio una señal condicional al jefe del equipo. La sensible óptica detectó un claro punto de calor, no en el suelo, sino en lo alto de la copa de un pino ponderosa gigante, cuyo tronco era 2 veces más ancho que sus brazos. A una altura de unos 15 metros se había construido una enorme plataforma, hábilmente disimulada por ramas vivas y musgo. No era un simple refugio provisional, era un auténtico nido que Benson llevaba meses preparando. No se escondía en el bosque, se había convertido en parte integrante de él. Un asalto a esta altura estaba plagado de riesgos críticos. La policía no podía limitarse a talar el árbol, ya que el sospechoso podría estar armado o tener rehenes, aunque los servicios de inteligencia no lo confirmaron. 2 soldados de asalto equipados con equipo ligero de escalada y armas no letales iniciaron un ascenso lento y silencioso desde la parte trasera del tronco. Sin embargo, los instintos de Jasper Benson se habían agudizado hasta un nivel animal durante sus años de reclusión voluntaria. Cuando uno de los agentes se encontraba a 30 pies de altura, el sonido suave y apenas audible de una carabina metálica contra la corteza de un árbol rompió el silencio. La reacción desde arriba fue instantánea. Piedras, herramientas pesadas y fragmentos de ramas
volaron desde la copa. ¡Atrás! ¡No voy a bajar! Se oyó un grito ronco y desgarrador que resonó en las paredes del desfiladero. Los minutos siguientes parecieron una escena de una película de acción. Jasper no iba a rendirse. Activó una ruta de escape preparada de antemano. Un sistema de cables de acero, tirolinas improvisadas, se extendió 15 metros entre árboles gigantes. Los agentes de policía que se encontraban abajo observaron horrorizados cómo una figura sucia y barbuda sujetaba un patín al cable, se impulsaba desde la plataforma y volaba hacia un árbol cercano a una velocidad vertiginosa. Pero el equipo de captura había previsto este escenario. Los francotiradores no dispararon para evitar la muerte, pero uno de los cables que intentó utilizar el fugitivo no pudo soportar la carga dinámica. Ya fuera por el desgaste del material o por una brusca sacudida, el alma de acero se partió con un sonoro crujido. Jasper no cayó al suelo. Le salvó la cuerda de seguridad con la que estaba atado. Quedó suspendido en el aire entre los árboles, agitando un largo cuchillo de caza y gritando amenazas incoherentes. Tras media hora de tensas negociaciones, que no dieron resultado, el comandante autorizó el uso de una pistola paralizante a distancia. Tras recibir la descarga, el cuerpo de Benson se quedó inerte, el cuchillo se le cayó de las manos y fue bajado lentamente al suelo mediante un sistema de bloques. Mientras estaba tumbado boca abajo en la hierba húmeda y esposado, la detective Blake se acercó para mirar a los ojos del hombre que había creado un infierno para Alyssa Carter. Jasper Benson no parecía el monstruo de una película de terror. Era un hombre extremadamente delgado, con la piel como un viejo pergamino curtido por el viento. Tenía los ojos desenfocados y le temblaban ligeramente las manos, no por miedo a la ley, sino por una especie de excitación dolorosa y febril. El 20 de octubre, Jasper Benson se encontraba en la sala de interrogatorios número 3 del Departamento de Policía del Condado de Siskiyou. Estaba esposado a una anilla metálica de la mesa y llevaba 6 horas seguidas en silencio. El sospechoso ignoró por completo la presencia de su abogado. No respondió a las acusaciones directas. No miró las fotografías de la escena del crimen y no mostró ninguna emoción cuando le dijeron que podía ser condenado a cadena perpetua. Se limitó a fijar la mirada en un único punto de la pared, golpeando rítmicamente con los dedos la superficie de la mesa. Blake, observando a través del cristal del espejo, se dio cuenta de que ese ritmo coincidía con el tempo de la canción de cuna. El detective se dio cuenta de que los métodos habituales de presión o los argumentos lógicos no funcionarían aquí. Recordó la caja de cintas de audio que había cogido de casa de la madre de Jasper. Era la única clave de la mente cerrada del criminal. Blake entró en la sala de interrogatorios sin un solo expediente en las manos. Puso en silencio sobre la mesa el viejo reproductor de casetes que había encontrado durante la búsqueda y pulsó el botón de reproducción. La sala se llenó de sonido, el crujido de una vieja película, seguido de la voz temblorosa y débil de Darcy Benson cantando All the Pretty Horses, interrumpida de vez en cuando por un suave llanto. El efecto fue instantáneo. Los ojos de Jasper se abrieron de par en par y sus pupilas ocuparon casi todo el iris. El golpeteo rítmico de sus dedos se detuvo. Se inclinó bruscamente hacia el reproductor, casi tocando el altavoz con la oreja, como si fuera un ser vivo que necesitara protección. «Lo has encontrado», susurró. Su voz era seca y susurrante, como el roce de las hojas secas. «Está cantando otra vez». «Está cantando, Jasper», replicó Blake en voz baja, sentándose frente a él y mirando directamente a los ojos de su sospechoso. «Pero Alyssa ya no canta. La asustaste para que se callara. ¿Por qué la metiste en esa jaula? ¿Por qué la obligaste a hacer eso?» Durante la hora siguiente, los investigadores fueron testigos de una confesión que dejó helados incluso a los veteranos de la búsqueda. Todo quedó grabado en cámara. Jasper no habló de violencia ni del deseo de infligir dolor.
Habló de reparar y adaptarse. En su distorsionada realidad, la muerte de su madre fue un error, un fallo del sistema que podía arreglarse. Buscaba un sustituto, no una mujer, no una amante, sino una voz viva. Mamá estaba fría en el suelo, explicó en tono despreocupado, como si hablara de una valla rota. Tuve que levantarla en alto, más cerca del sol. Alyssa tenía el timbre adecuado. Solo necesitaba practicar más. Al final del interrogatorio, el detective Blake le puso delante el formulario de confesión. Jasper miró el papel con indiferencia. Accedió a firmar una confesión plena de culpabilidad por secuestro y tortura, pero puso una condición que más tarde pasaría a la historia de la ciencia forense como ejemplo de fijación absoluta. «La firmaré», dijo sin apartar los ojos del reproductor, «pero tiene que dejarme llevar esta cinta a mi celda. La necesito para cantar cuando me duerma». Blake asintió. Jasper Benson cogió un bolígrafo y firmó el documento que lo aislaría para siempre de la sociedad. No tenía miedo a la cárcel, solo temía al silencio. El 12 de marzo de 2017, el edificio del Tribunal de Distrito del Condado de Siskiyou estaba rodeado por un estrecho círculo de periodistas y residentes locales. El juicio era el acontecimiento de mayor repercusión en la historia reciente de la región. La gente llevaba haciendo cola desde las 4 de la mañana para entrar y ver con sus propios ojos al hombre al que la prensa había apodado el arquitecto de las jaulas de pájaros. El público esperaba ver un monstruo, la encarnación física del mal absoluto, capaz de suspender a una persona viva a 40 pies de altura. Sin embargo, cuando el administrador del tribunal ordenó a todos que se pusieran en pie y los guardias introdujeron al acusado, un murmullo de decepción se extendió por la sala. En el banquillo no estaba un gigante sádico, sino un hombre encorvado y patético. Jasper Benson estaba bien afeitado, llevaba el pelo corto y el traje gris barato que le había proporcionado el abogado de oficio le colgaba como una percha. Durante toda la vista, se removió inquieto en su dura silla, frotándose las palmas de las manos nerviosamente y poniéndose de vez en cuando las manos en los oídos cuando el ruido de la sala se hacía demasiado alto, en su opinión. Murmuraba en silencio para sí mismo, sin mirar al juez ni al jurado. La estrategia de la defensa era previsible, pero arriesgada. El abogado de Benson construyó una línea de defensa sobre la completa locura de su cliente. Llamó a psiquiatras forenses que afirmaron que Jasper vivía en un mundo ficticio en el que los límites entre la realidad y sus alucinaciones eran difusos. La defensa insistió en que el acusado no era consciente de la crueldad de sus actos. Creía sinceramente que estaba salvando a su madre a través de la voz de otra mujer. La culminación del juicio fue el día del testimonio de la víctima. Alyssa Carter no ha aparecido en público desde su rescate. Había pasado 1 año y medio de rehabilitación. Cuando se abrieron las puertas y entró en la sala, se hizo un silencio sepulcral. Caminaba con paso seguro, mirando al frente, aunque los que estaban en primera fila dijeron después que habían visto cómo sus dedos se ponían blancos de tensión al agarrarse al borde de madera del estrado. El fiscal pidió a Alyssa que describiera su relación con su secuestrador. Ella respiró hondo y volvió la cabeza hacia el acusado. Él no quería matarme. Su voz era firme, aunque aún tenía esa ronquera característica que le quedaba después de 1 mes cantando a la intemperie. Matarme habría sido demasiado simple y poco interesante para él. Quería borrarme. Quería que Alyssa Carter dejara de existir y que en su lugar hubiera una función. Yo debía convertirme en una cosa, una grabadora viviente que se encendiera y apagara solo a su voluntad. Me hacía cantar cuando tenía hambre, cuando estaba helada hasta los huesos, cuando creía que iba a morir de sed. Mi sufrimiento no significaba nada para él. Lo único que importaba era la pureza del sonido. En ese momento ocurrió algo que cambió para siempre la estrategia de defensa.
Jasper Benson, que hasta ese momento se había mostrado completamente distante e indiferente, levantó bruscamente la vista. Por primera vez en todo el juicio, sus ojos brillaron con un interés significativo y frío. No miraba a Lisa como a una víctima, sino como a un mecanismo defectuoso. «Falsificaste», dijo en voz alta y clara, interrumpiendo al juez. «En el tercer verso, siempre te equivocas de nota». El público jadeó. Esta breve frase hizo más por la acusación que cientos de páginas de exámenes psiquiátricos. Demostró una falta total de empatía y una crueldad fría y calculadora. No eran las palabras de una persona que no sabía lo que hacía. Eran las palabras de un narcisista perfeccionista para quien las personas vivas no eran más que herramientas que romper y ajustar a su discreción. No recordaba su dolor, sino sus errores en las notas. Tras este incidente, el destino del juicio quedó sellado. El jurado tardó menos de 4 horas en emitir su veredicto. En la práctica judicial, tal rapidez solo suele significar una cosa: la contundencia de las pruebas. El presidente del jurado anunció la decisión: culpable de todos los cargos, incluidos secuestro, tortura y detención ilegal con agravantes. El juez, al leer el veredicto, no ocultó su actitud hacia el acusado. Jasper Benson fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Esto le aseguraba que nunca volvería a ver el bosque que tanto amaba. Mientras el convoy lo conducía fuera de la sala, Jasper no gritó, ni se resistió, ni lloró. Volvió a su estado de indiferencia. Miró a la gente como si no existiera. Los periodistas que intentaron hacerle preguntas se encontraron con una mirada perdida. Para él, la prisión no importaba. Ya había vivido toda su vida en la prisión de su propia mente, construyendo muros de obsesiones. La historia de El guardabosque de Shasta terminó en silencio. Jasper Benson murió en la prisión estatal de Corcoran, California, en 2021 de un infarto fulminante. Durante el inventario de las pertenencias del difunto en su celda de aislamiento, los guardias no encontraron ningún objeto personal, carta o fotografía. No había más que montones de papeles. Cientos de dibujos a lápiz representaban lo mismo. Los dibujos estaban hechos con precisión de ingeniero, observando todas las proporciones y nodos. Eran jaulas de pájaros. Miles de variaciones de jaulas que siguió construyendo en su imaginación hasta su último aliento. Murió en la caja de hormigón, pero su mente permaneció en el bosque, en lo alto del viejo abeto Douglas, esperando el sonido perfecto que nunca consiguió.